muchos rumores, son rumores. Son rumores, son rumores. Y es que pareciera que empezó a ritmo de mentira. De verdad, así comenzaba la conferencia del pueblo de Claudia Sheinbaum, porque de entrada, una cosa son los rumores, otro las mentiras, pero le iremos desglosando de a poco, jueves mentiroso. Rastreando de dónde pudo provenir esta Sí, se puede buscar de dónde viene esta fotografía, pero incluso ahí se dice un vehículo de la defensa. En la fotografía no se observa ningún logotipo de la Defensa Nacional. Entonces, lo puedo decir con la información de Fiscalía, de Defensa, de Secretaría, pero además porque así está la ley en nuestro país y porque así es la convicción de la presidenta, porque ese es nuestro mandato, de cuidar la soberanía. Mire, aún no comenzaba la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando yo ya veía en radio cómo empezaba a generar ruido, alarma, furia, rabia y todo lo que ustedes saben que se nos contagia en este país tan polarizado por la primera plana del diario de La Jornada. La Jornada que siempre ha sido identificada con la izquierda y en particular con los gobiernos de la 4T. Y en La Jornada, no en la nota principal, pero sí en su primera plana, un poquito hacia abajo y a la derecha, como dicen, ¿verdad? A la derecha el corazón se les dio, mostraban una fotografía donde garantizaban que un agente extranjero, extranjerizante, dirán algunos, bueno, estaba en un operativo conjunto con autoridades del gobierno. Y esto empezaba a levantar cuestiones en la prensa. Les digo, oigan, ¿de dónde salió la imagen? Que si de por aquí, que si de por allá, pero no tuvieron mucho que esperar, porque la primer pregunta que surgió en esa conferencia fue, sí, para La Jornada, y fue, sí, falsa, le dijeron, total, pero aguantó la reportera, Miren. Participación de agentes de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en operaciones contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano. ¿Qué información le dieron en el gabinete? Es falsa, y esa fotografía que sale en primera plana de La Jornada no corresponde a ninguna operación en México. Ayer sí, pero no corresponde. Ayer hablamos con el fiscal. Les voy a poner, ayer estuve hablando un buen rato con el fiscal general de la República y hoy tocamos el tema en el gabinete. Hay agencias de Estados Unidos que permanentemente ponen denuncias en la Fiscalía General de la República de que bajo su inteligencia saben que hay laboratorios o saben que viene una carga de precursores ilegal. Se pone denuncia y opera la Fiscalía General de la República bajo esa información con elementos de la Policía Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal o de alguna de las fiscalías. Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha, no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. Entonces, esa fotografía, se está viendo de dónde salió esa fotografía. Primero, si hay elementos de otro país o de Estados Unidos, de alguna agencia. Y segundo, esa fotografía, ¿a qué corresponde? La presidenta justamente pues destacó que habían estado hablando con el fiscal, de hecho que había tenido alguna plática, yo supongo que con Carmen Lira de La Jornada o con alguien ahí, y estaban rastreando de dónde salió la imagen, porque una cosa es que digan que es falsa y otra cosa es pues
si es falsa, quién la creó o de dónde salió, y ahí empezaba a argumentar la periodista del diario La Formada, que en realidad lo había difundido esta imagen, oigan, que es canijita, porque anda diciendo básicamente la imagen que no es cierto que la política exterior cambió en los tiempos de López Obrador, porque siguen habiendo, pues ustedes saben, operativos conjuntos con la nariz de los estadounidenses. Y cuando digo nariz, me refiero con la cabeza de los estadounidenses, porque generalmente donde ellos meten la cuchara, meten además la agenda, el mandato, la cabeza. Ellos de alguna manera terminan por mandar. Pero la presidenta dijo, nanay, paloma voladora. No, en francés también. En todos los idiomas, simplemente no. Y hasta la Constitución nos recetó. Pero vamos primero a escuchar esto y luego a la lectura de la Constitución. Pero no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación. De hecho, entiendo que ayer se informó al periódico de que no correspondía a ninguna operación. Entonces, como dije ayer, hay coordinación, hay colaboración, hay cooperación en el marco de respeto a nuestras soberanías. No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo. Y eso es a lo que me refería ayer, que cambiaron las cosas. Antes era muy distinto durante los periodos o durante el periodo neoliberal. Insisto, ella habla de un cambio de fondo en la política exterior mexicana, o más bien en la política de colaboración con los Estados Unidos, donde ella dice, antes pues sí había sumisión. Subordinación es la palabra que a ella le gusta ocupar. Nosotros cooperamos, coordinamos, pero no nos sobajamos, por decirlo yo, con otro sinónimo que a ustedes les guste. Y entonces insistió en el tema. Yo diría que inclusive, si ustedes recuerdan, se hicieron una serie de reformas de ley a raíz de la detención de General Cienfuegos y se establecieron una serie de obligaciones y de restricciones legales, y esas pues siguen vigentes, básicamente para evitar precisamente lo que se había dado, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, de que teníamos tanto en algunas dependencias mexicanas como en instalaciones mexicanas presencia de ellos en todo, incluso se hicieron operativos en México en su momento. Entonces eso cambió radicalmente y eso provocó también muchas fricciones, debo decir, en ese tiempo con la Embajada de los Estados Unidos, con las agencias y demás que estaban en contra de esa legislación. Pero bueno, el estatus hoy es totalmente distinto a lo que era antes, para empezar por cuanto a obligaciones y restricciones legales que tienen establecidas. ¿Sería cuánto? Es decir, desde que llegó la Cuarta Transformación, la relación con Estados Unidos y sus agencias es distinta. Entonces, sí es importante, ojalá la jornada saque también en primera plana la respuesta de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad o de la Defensa, porque no corresponde esa fotografía. Total, que hasta tuvo que testificar sobre la relación, pues Marcelo Ebrard, como se ve, o como se pudo ver en la conferencia, y básicamente, pues, aunque no quiere enturbiar la bienvenida del próximo embajador, que sabemos que además es un exmilitar estadounidense, pues dijo que pues posiblemente esto se daba en el marco de la presión o de la insatisfacción que genera el estado nuevo de la relación. Todo sin subrayar que pues pareciera que hay muchas, que Estados Unidos tiene un gobierno pulpo. ¿A qué me refiero? Una cabeza descocada y sin cerebro. Ay, qué mala soy, eso ya fue invento mío. Bueno, una cabeza descocada y sin cerebro en mi invento, como los pulpos, según yo,
Donald Trump. Pero una de tentáculos que se mueven solos, que es el Departamento de Estado, la embajada, las agencias y demás. Y entonces puedes tener muy buena relación con el presidente Trump, conversaciones, hello Donald, how are you? Yo muy bien, you're a marvelous woman, you are with a certain style. Acuerden que ella dice que tiene un estilo propio. Y pues luego, de otra forma, les decía yo, se mueven las agencias y sus rencores, porque fueron expulsados del paraíso mexicano o del infierno, como le quieran llamar, pero de que aquí anden operando, no. ¿Y por qué le importaría tanto a la DEA poder operar en un país extranjero? Bueno, pues porque mucho de los presupuestos que tienen estas agencias de inteligencia, de investigación, pues depende de decir, miren qué trabajo de altísimo nivel estoy haciendo, nunca han tenido un resultado para disminuir el consumo de las drogas en Estados Unidos, aunque ojo, en términos del fentanilo parece que ha caído la tasa de muerte, también los cruces, pero bueno, estas agencias están acostumbradas a que la guerra contra las drogas sea una constante, porque esa constante hace tilín en su casier y siempre van a poder tener andando esa máquina registradora. Entonces, por eso se mueven de una forma que no necesariamente tiene que corresponder a la otra forma. Yo insistía, la presidenta dice, va a ser bienvenido el nuevo embajador, pero eso no quiere decir que no traigan, como diría Café Tacubo, tú traes puñal, o sea, traen venganza. Personaje de la delincuencia organizada que en una ejecución extrajudicial fue presentado en los periódicos nacionales y que la propia embajada dijo fue operación de la DEA. No, en este caso se colabora, coordinamos, pero no hay operación en donde participen agentes de Estados Unidos. ¿Y usted cómo cómo calificaría entonces que la embajada haya mandado en redes esta información? Incluso están difundidas aquí en sus redes las fotografías. Pues es lo que les digo, no les gusta pues que la presidenta diga que se va a defender la soberanía. Pero con el presidente Trump hay muy buena relación. Y pues efectivamente, cuando uno puede entrar en ese territorio, en ese tema que ha sido tan redituable para la presidenta Claudia Sheinbaum, donde ella se ha convertido en una suerte de sinónimo nacional e internacional de dignidad ante el abusón estadounidense, son los dientes, del vecino del norte que siempre nos quiere bullear, y ella le ha hecho una faena magistral, con todo y que ya no le gustan los toros, pero bueno, ha sabido torear a ese Miura enloquecido del vecino del norte. Y entonces, pues si tú puedes ahondar en ese tema y hacer contraste con el entreguista del Rápido y Furioso y el, entre comillas, el que sí tiene vínculos con el crimen organizado, pues ahí te vas. Y se fue duro y directo contra Calderón. Entonces habrá algunas personas que no... Exacto. O sea, que quisieran participar como era antes, pero no, eso ya cambió y de ahí no nos vamos a mover. Primero porque la Ley de Seguridad Nacional, a ver, pon de una vez primero la Constitución y luego la Ley de Seguridad Nacional. Pero bueno, antes de terminar yo les decía que era como un jueves musical entre el... Son rumores y la mentira. La mentira ya se las expliqué. Sería esta foto que no sabemos cuál es el origen, por qué, de dónde, cómo y demás. Todas las preguntas periodísticas no han sido respondidas en torno a esa primera plana. Ahora, la pregunta es por qué no se hicieron esas preguntas en el medio, ¿verdad? Pero bueno, dejen eso aparte. Me voy a los rumores. Los rumores son los que ayer les contaba. La lista negra de los supuestos, pues sí,
narcopolíticos, porque serían políticos, funcionarios, gobernadores estatales, alcaldes, legisladores, que tendrían que ver con el crimen. Y ahí, pues la presidenta hizo un énfasis. Uno, son rumores. Dos, al ser rumores es información no comprobada y nosotros siempre vamos a estar diciendo que qué pasó. Y también dice que algo ya preguntó al Departamento del Estado. Pero ya aprovechando y andando, pues le fueron dando también a los comentócratas que ya saben, pues son los que empezaron a atizar los rumores. Y nos volvió a enseñar otra cosa la presidenta. Una cosa son los rumores, otra cosa son las informaciones erróneas. Entonces, conclusión, rumores, mentiras, erroneidades, ¿todas son qué? Pues barbaridades, nada más que cambia el grado de la intención. Porque eso básicamente es lo que vimos el día de hoy. ¿Dónde están los que manipulan? ¿Dónde están los que petardean? ¿Dónde están los que simplemente se equivocan? Bueno, y los que están bien, ¿sabían qué? Que se vayan al cielo, porque todo mundo nos equivocamos de vez en cuando, pero sí, es importante saber dónde está la intención y dónde está la motivación. Bye. Ay, que le den muchos likes. Hablando de motivación, motívenme. Yo no sé qué pasó en la Semana Santa, pero o yo estoy más bruta, o los temas son menos interesantes, pero pues como que el YouTube me dice, no, Carola, ya no estás de moda. Y yo quisiera que me pongan de moda, es decir, like, ping, pom, compartir, escribir, que me escriban comentarios. Sobre todo bonitos, oigan, de pronto uno se amarga cuando lee pura cosa ingadera. Pero bueno, gracias, bye. De inicio, ¿qué opina de que finalmente se ocupen cosas que ni siquiera se preguntan a la fuente de original información? Y la segunda es, en el tema político, ¿cómo lo ve, doctor? Pues hay muchos rumores, son rumores. Únicamente son rumores. Sí. No hay, México no ha sido notificado de nada en particular que tenga que ver con esto de que supuestamente había unas listas. Ayer también veía de una persona ahí que ni voy a decir su nombre, que aseveraba que no sé cuánta cosa, de no muy buena reputación, por cierto. Entonces, tiene que haber responsabilidad en la información, particularmente de los medios de comunicación y de quienes se dedican al periodismo, porque hay muchos de ustedes que están aquí que tienen sus propios canales de redes sociales, su propia forma de información, pero siempre se tiene que ser responsable en la información que se da, tiene que haber una fuente. Entonces, en este caso se pregunta al Departamento de Estado, en efecto, y se dice que no, pues que no hay nada. Entonces, para la ciudadanía, para la gente, es importante que cualquiera de esta información pues se verifique. Por eso nosotros tenemos el detector de mentiras, tanto para comentócratas y otros que acostumbran utilizar la mentira como forma de análisis, tanto como para noticias o noticias falsas en las redes que no tienen nada que ver con la veracidad de la información a la que todos debemos sujetar. Y doctora, bueno, penúltima pregunta, porque sí me gustaría consultarle al secretario Marcelo el tema del gusano barrenador. De inicio con el secretario Marcelo.